Amén Ministry presenta Reto 31 Plus. 10 minutos de sabiduría plena. Empezamos ya. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Le doy gracias a Dios porque me permite estar acá en este reto de 31 días. Mi nombre es Carla Castillo, soy de Nicaragua, Estelí, y el texto que quiero compartir con ustedes es en Proverbios 26. Y la palabra del Señor dice de esta manera: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Leyendo la palabra del Señor, este versículo, este capítulo completo, el Señor nos habla de cuál es la maldición para una persona necia. Todo el capítulo nos habla y nos relata de las consecuencias que tiene el ser necio. Y es que cuando no tenemos sabiduría de Dios, cuando actuamos por nuestros propios instintos, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, se vuelve necia la persona, se vuelve vacía, se vuelve irrespetuosa, eh, se vuelve rebelde. En el versículo 3 el Señor dice: el látigo para el caballo y el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. Yo tengo un hermano que es entrenador de caballo, igual que su hijo, y yo me fijo que ellos le ponen unas cadenas a las patas de los caballos, les ponen ese cabresto y sin tratando de no dañarle el pico, porque tiene un bocado, no sé, para el freno, y que no se le puede dañar ese pico porque si no quedaría el caballo inservible. Y estas cadenas que ellos le ponen en los pies es para que el caballo, una vez que comience con el peso que anda en el pie, comience a saltar un poco más alto. Y así pasan 2 meses, 3 meses. Cuando ellos quitan todo esto del caballo, el caballo sabe bailar muy bien, sabe agacharse, sabe echarse cuando le piden que se eche. Y no necesitan una gran vara, veo que es una varita pequeña con la que lo van medio golpeando al caballo y el caballo va entendiendo. Y a veces ahora lo comparo con el necio. Al necio le puede dar usted con una vara y no entiende porque él está enfrascado en su necedad. Y la Biblia nos dice que nosotros no debemos de ser necios. A veces queremos las cosas a nuestra manera y no buscamos la presencia de Dios. A veces queremos que Dios nos dé las cosas a la fuerza, pero no queremos doblegarnos ante Dios. Entonces, si el Señor nos compara que el caballo, el látigo es para el caballo y el cabresto para el asno, si el Señor compara que con estas dos cosas, estos dos animalitos, pueden domarse, nosotros como necios, Él tiene que usar una vara dura para poder tratar con nosotros y que nosotros podamos entender que estamos actuando con necedad, estamos actuando mal. Yo les dije en el capítulo 2 que me tocó hacer esta corta reflexión. El capítulo 2 de Proverbios para mí fue un reto, fue la voz de Dios a través de la palabra. Y Dios me habló tanto que nosotros en la iglesia donde yo me congrego en Iglesia Esmirna de las Asambleas de Dios de Estelí, y fue tanto eh, que yo estamos en 40 días de ayuno y yo le pedí al Señor encontrarme con ese tesoro que habla la palabra de Dios, ser esa mujer prudente y sensata que habla en Proverbios capítulo 2. Pero hoy nuevamente el Señor ha puesto en el siervo que hable un poco de este pequeño capítulo de Proverbios 26. Y a veces, hermano, no venimos a la presencia de Dios, no venimos a la palabra de Dios. Somos cristianos, mediocres a lo mejor, porque no buscamos la palabra de Dios, porque queremos ser cristianos modernos. Y cristiano moderno no quiero hablar de ropa.
cristiano moderno le quiero hablar de que no buscamos la presencia de Dios, no buscamos a leer la palabra de Dios. Y entonces somos necios cuando nosotros no venimos a buscar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios. La Biblia dice, escudriñad la escritura porque en ella encontraréis vida eterna. Y toda persona que escudriña la escritura va a encontrarse con la vida eterna, va a encontrarse con la palabra de Dios, va a encontrarse con el tesoro más grande, que es escudriñar esta palabra y encontrarse con cada palabra que Dios pone en esta hermosa Biblia para darnos entendimiento y sabiduría. Pero cuando somos necios, creemos en nosotros mismos, confiamos en nosotros mismos, no nos sometemos ni a la palabra de Dios, mucho menos al pastor, porque consideramos que somos absolutos. A veces hay personas que tienen un ministerio extraordinario de parte de Dios y estas personas se vuelven tan arrogantes que creen que son ellos los que se merecen todo. Y no es así, hermano. Busquemos la sabiduría de Dios y cuando encontremos la sabiduría de parte de Dios, ya no seremos más necios, seremos personas que vamos a amar la palabra de Dios, que vamos a depender de la palabra de Dios, que vamos a escuchar la voz de Dios, que nos vamos a enfrascar y que nos vamos a empapar de la palabra de Dios, porque al necio le va mal. Al necio le va mal. Aquí todo este capítulo habla de las consecuencias de ser una persona necia, de no escudriñar las escrituras, de no venir a la palabra de Dios. Cuando tú no eres de esas personas que te guste leer la Biblia, hermano, te vas a encontrar solo con cosas malas, solo con piedras y espinas y no vas a poder salir de ellas. Pero cuando tú busques la palabra de Dios, cuando tú busques la presencia de Dios, te vas a encontrar que van a haber piedras y espinas, pero te vas a dar cuenta que de allí el Señor te va a sacar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ahorita voy por el segundo libro de Crónicas y me encanta saber que el rey Salomón no le pidió más al Señor que sabiduría y inteligencia para poder manejar un pueblo tan grande. Y la Biblia dice que por cuanto él le pidió eso al Señor, el Señor lo bendijo en todas las áreas de la vida. Yo te quiero decir en esta corta reflexión, no seamos necios, leamos la palabra de Dios, aprendamos a ser humildes ante la palabra de Dios, no seamos de esa persona que Dios necesite azotarnos para podernos hacer entender que dependemos de Él. Seamos como Salomón, pidámosle a Dios inteligencia, sabiduría, pero también pidámosle humildad para darnos cuenta cuando estamos errando mal delante de la presencia de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y le doy nuevamente gracias al Señor porque solo Él pudo darme una segunda oportunidad para poder hablar de esta palabra. A lo mejor no te di la mejor reflexión, pero te di algo que a mí me ha impactado saber, y es que si yo no busco la sabiduría en la palabra de Dios y en la presencia de Dios, no me humillo, voy a ser una persona necia y no me va a ir bien porque no estoy honrando al Señor Dios Todopoderoso. Así es que en el nombre de Jesús te bendigo y que Dios sea dándote cada día más y más entendimiento y sea dándonos a todos más y más entendimiento para que haya sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Esto fue Reto 31 Plus, 10 minutos de sabiduría plena, presentado por Amén Ministry. Reto 31 Plus.